¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Ella es la consejera del INE, Claudia Zavala, que intenta quitarle así, a pedido expreso del PRIAN, la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Esta es la propuesta por parte de Claudia Zavala, que es una de las discípulas ya conocidas por todos de Lorenzo Córdoba, el consejero del INE, y de Ciro Murayama. Presenté a mis colegas una propuesta de modificación al punto 4 del orden del día relativo al proyecto de acuerdo por el cual se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y su correspondiente asignación a cada partido político, atendiendo al principio de máxima publicidad y comprendiendo la relevancia de este asunto. Abogo pública mi propuesta para que la ciudadanía esté en posibilidad de discutirla. Esta es la propuesta de la consejera Claudia Zavala, que buscará que a Morena se le otorguen 317 curules en lugar de 364, con una reinterpretación del artículo 54. Ahí está la propuesta, el proyecto por parte de la consejera Claudia Zavala, para pues presentarlo, mis estimados pregoneros, como a continuación lo van a ver en este video en su participación desde este Consejo General del INE. Ahí está Morena, PT y Verde, 317 curules, o sea 47 menos. Intenta cepillar Claudia Zavala con un PRI, un PAN y un PRD con 142 curules, 34 más, y Movimiento Ciudadano con 40, o sea 13 más del proyecto original. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Esto fue lo que dijo en esta su participación en el Consejo General del INE. Claudia Zavala. Muchas gracias, Presidenta. Pido autorización, si me pueden auxiliar, para proyectar algunas tablas en lo que voy exponiendo, Presidenta. Ha hecho la solicitud desde el día de ayer. Creo que estamos listos para apoyar a la consejera. Sí. Muchas gracias, Presidenta. La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad. Ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobrerepresentación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar, mediante subsecuentes operaciones aritméticas, la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Para claridad de quienes nos escuchan y de las y los integrantes de este Consejo General, quiero precisar que los argumentos con los que voy a sustentar lo que acabo de decir se derivan de una traducción aritmética de lo que establece literalmente la Constitución y el acuerdo de este Consejo General 645 de 2023. Por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que, para determinar los límites de sobrerepresentación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi 4,5 millones de votos a cada partido político, como si todos ellos hubieran obtenido los mismos porcentajes de votación. Para demostrar lo anterior, quiero que veamos la siguiente tabla. Como podemos observar, el hecho de otorgar
8 enteros por igual a los porcentajes de cada uno de los partidos políticos, vean la columna D, implica que los límites máximos de sobrerepresentación se calculen sobre la base de 26.7 millones de votos adicionales al total de la votación nacional emitida. Votos que, por cierto, nadie depositó en las urnas. Veamos ahora la columna E. Con lo que se estaría incrementando de manera automática el límite de sobrerepresentación permitido a un 48% por encima de la totalidad de la votación nacional emitida. Regresemos a la columna D. Ahora bien, contrario a ese cálculo, pero ahora de acuerdo con la lectura y traducción aritmética que pongo sobre la mesa, pido a ustedes que revisemos de manera puntual lo que dice la fracción 5 del artículo 54. En una traducción, en ningún caso, o sea, nunca, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, es decir, una fracción de las 500 diputaciones disponibles que exceda en 8 puntos, no disenteros, a su porcentaje de la votación nacional emitida. Nótese que en esta última parte no dice a cada porcentaje, sino que se refiere a la fracción de los 8 puntos que le podrían corresponder a cada partido. Veamos ahora la siguiente tabla. Por razón de tiempo, voy a utilizar a manera de ejemplo los números del partido Movimiento Ciudadano. A partir de la votación nacional emitida de Movimiento Ciudadano, casi 6.5 millones de votos que vemos en la columna A, se obtiene el porcentaje correspondiente a su votación nacional emitida, lo que nos da un resultado de 11.66% que vemos en la columna D, para luego, y aquí está el punto relevante desde mi punto de vista, obtener el 8% de su porcentaje de votación nacional emitida, es decir, el 8% que vemos en la columna D, y así tener un resultado de 0.93% como se refleja en la columna E, lo que posteriormente se debe sumar a su votación nacional emitida original que está en la columna D, obteniendo un resultado de 12.59 como se ve en la columna F, porcentaje sobre el cual se determinará su límite máximo de curules respecto del total de la Cámara, es decir, multiplicamos el resultado de la columna F por 500 entre 100, lo que nos da un resultado de 62 diputaciones, como vemos en la columna G. Esto, traducido en votos conforme al límite constitucional permitido, implica que Movimiento Ciudadano pueda sobrerepresentarse hasta en 519.642 votos, que efectivamente corresponden al 8% de sus votos obtenidos en las urnas, y esta mecánica puede replicarse para todos los partidos políticos. Como se observa, a diferencia del proyecto de acuerdo, si en lugar de sumar 8 enteros a cada partido político para calcular su límite de sobrerepresentación, lo que se hace es obtener el 8% del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas, lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria, el principio de proporcionalidad, que significa la configuración del órgano legislativo que debe apegarse a la votación de cada partido político que obtuvo efectivamente en la elección,
el principio de pluralidad política, el cual se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones, y el principio de efectividad del sufragio, que supone que la representación… ¿Le van a hacer una moción? Le quiero hacer una moción a la consejera Zavala para ver si puede continuar con la exposición. Así es. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Carla, y ya estoy terminando. Decía que se cumple con el principio de proporcionalidad, que significa que la configuración del órgano legislativo debe apegarse a la votación que cada opción política obtuvo efectivamente en la elección. El principio de pluralidad política, el que se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones, y el principio de efectividad del sufragio, que supone que la representación sea un reflejo de lo que efectivamente votó la ciudadanía. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. El 1 de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral. Porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadurías de mayoría, el 93%. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 85%. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene. Y esto lo están dejando de lado. 93% en el Senado, 85% en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Comisión de Prerrogativas. La asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó con un objetivo político no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobrerepresentación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. E inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional, ¿cuántos no habría ganado sin los votos del PRI? Porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a esos triunfos porque no los obtuvo según su bizarro criterio en las urnas. Tampoco escuché al PRI, de sus 9 triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía.
Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones, plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con 6 votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Baniaguada, dice el senador Cepeda, en 16 estados ni el PAN ni ningún partido de oposición ganó un solo distrito. En 23 estados, 2/3 solo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En 4 estados solo ganaron 2 distritos. De 11 gobiernos estatales perdieron 4. El 2 de junio fue un terremoto, un tsunami. Por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está… Bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación. Por favor, si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato diferente. Estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en las urnas. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de tergiversar, que deje de distorsionar, que tenga un poquito de vergüenza. Desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN. No se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población, que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié. Sostengo que el debate encubre su desesperación por querernos quitar el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando. Y eso sí sería un fraude a la Constitución, ese sí sería un fraude a la voluntad popular, esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Yo cierro agradeciéndole al pueblo de México por su confianza y por su respaldo y le digo que no le vamos a fallar. Muchas gracias por su atención. Diputado Fernández Noroña, hay una moción de parte del representante del Partido de Acción Nacional. ¿La acepta usted? Con muchísimo gusto. Adelante. De antemano, Gerardo, agradezco mucho tu disponibilidad para responderla. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Esa pregunta la respondo yo. ¿Por qué no tiene ninguno? O respóndeme de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido, el PT, porque tu partido es el PT, ¿cuántos de esos diputados son de mayoría? ¿Es cuánto? Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido, no tuviste lo suficiente mayoría para lograrlos, y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal.
las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oí a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante, sin duda. Mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias, señor diputado. Diputado Sergio Carlos. Sigue esta discusión y este consejo en el Pleno en el Instituto Nacional Electoral, mis estimados, pero no nos vamos a estar atentos a toda esta información.